Seila salió de la habitación del señor Belly con el corazón pesado. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no habría dado este paso si no hubiera estado sospechando. Tenía que averiguar qué estaba pasando, podría incluso ser una cuestión de vida o muerte. En su infancia temprana, Seila vivía con su madre en un pequeño apartamento en un viejo edificio de 2 pisos. No tenía padre ni otros parientes, solo ella y su madre Gina. La mujer creció en un orfanato, recibió una vivienda social del Estado después de graduarse, estudió para ser costurera y trabajó la mayor parte de su vida en la fábrica de tejido local. La zona industrial donde se encontraba la fábrica estaba cerca de su casa. No necesitaban gastar dinero en pasaje de autobús, lo cual era útil porque Seila y su madre vivían de manera muy modesta. Sin embargo, Seila recordaba su infancia temprana como el momento más feliz de su vida. Su madre era joven y alegre, cuando sonreía, todas las preocupaciones de Seila desaparecían. Gina trabajaba duro, a veces incluso turnos nocturnos en la fábrica. Por eso, a los 5 años, Seila ya podía cuidarse sola. Sabía hacer sopa, limpiar e ir a la tienda si era necesario. La mayoría de los amigos de Seila vivían de la misma manera, los padres trabajaban y los niños se las arreglaban solos. Era un tiempo feliz cuando la mamá de Seila finalmente llegaba a casa, a menudo con algo delicioso. Se sentaban en la cocina, tomaban té y compartían las noticias del día. Era genial. Seila pensaba que su madre era hermosa, de piel clara, cabello rojizo y una figura esbelta. Deseaba parecerse a ella, pero era pequeña, de piel morena y ojos marrones, no tan impactante como su madre. Seila estaba orgullosa de ella, pero esa belleza eventualmente causó la desgracia de Gina. Ángelo comenzó a cortejar a Gina con cumplidos, flores y citas en el cine y cafés. A veces llevaban a Seila con ellos. Al principio, Ángelo parecía alegre, bueno y cariñoso. A Seila le gustaba y a veces hablaban sobre él. Seila tenía 11 años entonces y entendía muchas cosas, por lo que su madre buscaba su consejo, casi como una hija igual. ¿Él está insinuando matrimonio? ¿Crees que vale la pena? En ese momento, Seila estaba segura de que valía la pena. Ángelo podría cuidarlas y ser un apoyo y protección. Seila echaba de menos tener un padre y envidiaba a sus amigas que tenían papás. Ángelo trabajaba como conductor en la fábrica donde trabajaba Gina. Era atractivo, fuerte y divertido, era el alma de la fiesta, con muchos amigos y conocidos. Ángelo vivía en un apartamento de un dormitorio en un barrio mejor que el suyo. De todos modos, la boda pronto se celebró y después de la boda se decidió mudarse al apartamento de Ángelo. Hay una mejor escuela y clases adicionales cerca, enumeró Gina. Nuestro apartamento es viejo y necesita reparaciones. El de Ángelo es espacioso, luminoso y hermoso. Así fue como Seila y su mamá terminaron en el apartamento de Ángelo. El hombre había remodelado su sala de estar, cortando una pequeña parte de ella para que Seila tuviera algo de privacidad e incluso había comprado algunos muebles para la niña. Seila estaba feliz de tener su propio dormitorio, aunque fuera parte de la sala de estar. Luego, el hombre le sugirió a Gina vender su pequeño apartamento. Al principio, la mujer se resistió, temiendo quedarse sin hogar, pero Ángelo describió convincentemente las ventajas de un espacioso apartamento de 3 habitaciones y los planes para un segundo hijo. De hecho, ¿cómo podrían 4 personas vivir en un apartamento de un dormitorio? Finalmente, Gina accedió, vendió su apartamento y entregó todo el dinero a Ángelo, quien también puso a la venta su apartamento de un dormitorio. Pronto, la familia se mudó a un amplio apartamento de 3 habitaciones y Seila tuvo una verdadera habitación, lo cual la deleitó al principio. La niña estaba feliz con los cambios. Ángelo mejoró sus vidas, haciéndolas más brillantes y plenas. Vivían en un buen apartamento, a menudo tenían invitados y era divertido y alegre. Seila fue a una nueva escuela y rápidamente hizo amigos. Los primeros años fueron casi perfectos.
Ángelo tenía un temperamento ardiente y a menudo discutía con su madre por razones insignificantes. Ángelo estaba celoso e irritado por lo que él llamaba su mala administración. A Sheila le resultaba difícil escuchar cómo se acercaba a su madre, pero Gina le aseguraba que todo estaba bien. Ángelo las amaba y una pelea familiar era normal. Luego Ángelo comenzó a beber. Siempre había bebido los fines de semana con sus amigos y a Gina parecía gustarle las fiestas, pero luego Ángelo comenzó a beber por las noches después del trabajo, a veces con amigos o solo. Gina comenzó a preocuparse porque Ángelo tenía que conducir por la mañana. Ángelo siempre se molestaba por sus preocupaciones y, a veces, decía cosas hirientes. Te recogí con un hijo, los puse a ambos en buenas condiciones, los mantengo porque tu salario es solo unas monedas y me estás dando un mal rato. Ángelo dijo esto en voz alta y de manera grosera. Si Gina discutía, se convertía en un verdadero escándalo y Sheila se encerraba en su habitación y se tapaba los oídos. Estaba asustada, molesta y herida por su madre. Con los años, Ángelo bebía más, perdió su trabajo y ahora la familia era mantenida solo por Gina, pero Ángelo aún se consideraba un benefactor que había acogido a una mujer con un hijo. Sus quejas aumentaron, Gina no sabía cocinar, el apartamento estaba sucio, no le cuidaba y lo más doloroso era que no le había dado un hijo. No eres capaz de nada, ni siquiera de tener un segundo hijo, se lamentaba. Si tuviera a mi hijo, habría algo por lo que vivir y desarrollarse. Ángelo también comenzó a fastidiar a Sheila. Su ropa era inapropiada, estudiaba mal, tenía amigos inadecuados y no ayudaba mucho en casa. Una vez, Sheila se alegró de que Ángelo fuera a ser su padrastro, esperaba amistad, apoyo y una relación cálida, pero él nunca la aceptó. Sheila lo irritaba y a menudo reprendía a su esposa por malcriar a su hija y gastar demasiado dinero en ella. Parecía odiarlas cuando estaba borracho, les lanzaba una corriente de insultos, haciéndolas sentir inútiles y miserables, con reproches inmerecidos y llamándolas con nombres hirientes. Por la noche, Ángelo mantenía despiertas a su esposa e hija hablando en voz alta por teléfono y encendiendo la televisión al máximo volumen. Sheila tenía que ir a la escuela por la mañana y su madre al trabajo, pero Ángelo no había trabajado en mucho tiempo. Ningún empleador quería a un borracho irresponsable. Podía dormir hasta el mediodía sin preocuparse por los problemas de sus seres queridos. Sheila a menudo le pedía a su madre que se divorciara de Ángelo, pero parecía que ella aún lo amaba. Además, ¿a dónde podrían ir? No tenían otro lugar donde quedarse y Ángelo era el único propietario de su apartamento de 2 habitaciones. A menudo les recordaba esto durante sus diatribas borrachas. No son nadie aquí, nadie, ¿entienden? Así que no se pongan en mi contra. Si me molestan, las echaré. Sheila vivía con miedo constante. Tenía miedo de que las echaran a la calle o que Ángelo iniciara un incendio mientras todos dormían. Sus amigos, que con los años se volvieron más marginales y desagradables, también la asustaban. ¿Quién más socializaría con un borracho desempleado? Pero Sheila estaba más preocupada por su madre, cuya salud estaba deteriorándose. A menudo tenía dolores de cabeza y presión arterial alta. Los médicos recomendaban un estilo de vida tranquilo, sin estrés, pero el comportamiento de Ángelo hacía su vida insoportable. La falta de dinero y la necesidad de trabajar varios turnos añadían más estrés. A veces, su madre se sentía tan mal que se tumbaba en el sofá, sujetándose las sienes y llorando en silencio. Los médicos recomendaron tratamiento hospitalario, pero su madre temía que su hogar se convirtiera en una guarida en su ausencia y no podía dejar a Sheila sola. Sheila se graduó de la escuela y entró en la escuela de enfermería. Sabía que estudiar con esfuerzo era su único camino hacia una vida libre e independiente. Dedicó todo su tiempo a sus estudios y logró ingresar a la escuela de medicina. Después de completar sus estudios, Sheila consiguió un trabajo en una clínica privada que pagaba bien. Comenzó a ahorrar para una futura vivienda. Sheila esperaba poder obtener una hipoteca en unos años.
Sus planes eran grandiosos, y la vida parecía agradable y bien planeada, pero todo se desmoronó por una tragedia. La madre de Seila fue a trabajar esa mañana, la besó como de costumbre y le deseó un buen día. Seila respondió de la misma manera. En la sala de estar, un ángelo borracho roncaba en el suelo. Seila le habló a su madre en un susurro, sin querer despertarlo y esperando poder salir a trabajar antes de que él se despertara al mediodía. Seila recibió una llamada de una de las compañeras de trabajo de su madre, a quien conocía muy bien. «Tu madre está enferma», dijo la mujer con voz preocupada. La llevaron al hospital. El corazón de Seila se hundió, no se habló de nada fatal, pero con algún instinto interior, Seila se dio cuenta de que no volvería a ver a su madre. Y así fue. Cuando Seila corrió al hospital, la recibió una enfermera y, por su mirada, la chica se dio cuenta de que había ocurrido lo peor. Su madre no fue salvada, había sufrido un derrame cerebral, todo después de eso fue un borrón, el funeral, que los compañeros de trabajo de su madre ayudaron a organizar, las interminables condolencias. Ángelo que no dejó de beber y no entendía mucho. En ese momento, los pensamientos sobre el futuro no preocuparon especialmente a Seila. Ella trató de comprender lo que había sucedido, pero su mente se negaba a aceptarlo. Por la noche, después del velorio, Seila y Ángelo estaban solos. Alguien entró con una botella bajo el pretexto de apoyar a un amigo que había perdido a su esposa. Ángelo se desmayó rápidamente, quedándose dormido en el suelo de la cocina, mientras los amigos continuaron sin él. Seila yacía en su cama sosteniendo la blusa de su madre, la tela aún conservaba su olor. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Uno de los invitados de Ángelo entró silenciosamente en su habitación y se sentó al borde de la cama. Seila lo miró sorprendida, un rostro rojo y flácido, ojos nublados y acuosos, y una estúpida sonrisa en sus labios. «Eres una verdadera belleza», balbuceó, escrutando a Seila con una mirada pegajosa y desagradable que parecía dejar marcas en su piel y que ella quería lavar de inmediato. Seila le pidió al hombre que se fuera, pero él se acercó más y la rodeó con sus gruesos y sudorosos brazos. Seila se dio cuenta de que tenía que huir. De alguna manera, encontró la fuerza, empujó al hombre borracho y corrió hacia la salida. Él la persiguió, pero apenas podía mantenerse en pie, para suerte de Seila. «¿A dónde vas, tonta? ¿De qué tienes miedo? No te haré ningún daño, todo lo contrario». Seila salió corriendo a la calle con su traje de mañana. Afortunadamente, no se había cambiado a pijama, no tenía fuerzas para hacerlo esa terrible noche. Al salir del apartamento, logró agarrar su mochila del escritorio de noche, en la que tenía algo de dinero en efectivo y documentos. Llamó a su amiga Melanie y le explicó la situación. «Ven a mi casa, pasarás la noche aquí», declaró con confianza la chica. Seila exhaló con alivio, al menos tenía a dónde ir y podía pensar qué hacer después. En casa de Melanie, Seila se calmó un poco, recuperó el sentido y se dio cuenta de que no volvería a ese apartamento nunca más. No, iría una vez más a recoger sus cosas, y eso sería todo. No lo haría ahora, sino más tarde, cuando el miedo se hubiera desvanecido. Vivir con Ángelo era imposible, estaba bebiendo, volviéndose más agresivo y extraño, y tenía amigos horribles. Simplemente no era seguro estar allí. Seila tenía algunos ahorros, dinero que había reunido para un pago inicial de una hipoteca, y lo usó para alquilar un apartamento. Melanie la ayudó a encontrar una vivienda adecuada. Luego, la vida de alguna manera mejoró: trabajo, un apartamento alquilado, amigas y fines de semana en el cine o en cafés. A Sheila incluso le gustaba su nueva vida. Ya no temblaba de noche porque su padrastro traía a alguien. Ni tenía que escuchar sus insultos o ver su retorcido. Ángelo, con su rostro lleno de odio, reaccionó de manera bastante tranquila cuando Seila se mudó. «Ya era hora», comentó mientras observaba cómo su hijastra empacaba apresuradamente sus cosas. «Ya has crecido, ya no eres una niña pequeña. No te perderás. Solo no olvides quién te crió y te enseñó».
Ayúdame, visítame y dame un poco de dinero extra a veces, me lo debes. Naturalmente, Seila no visitó a Ángelo, y ciertamente no lo ayudó financieramente. Él había hecho que la vida de ella y de su madre fuera un infierno. Vivía del dinero de su esposa, a quien había llevado a sufrir un derrame cerebral. Seila no quería tener nada que ver con él, deseaba poder olvidar que él existía, pero no podía, especialmente porque Seila añoraba a su madre. En su apartamento alquilado, se preguntaba por qué no se habían mudado antes. Tenía el dinero para el alquiler, tal vez su madre todavía estaría viva, porque el comportamiento de Ángelo había sido una fuente constante de estrés. Probablemente fue eso lo que causó el derrame cerebral, pero lamentablemente no se puede cambiar el pasado. La clínica privada donde Seila trabajaba como enfermera creció gradualmente hasta convertirse en un centro médico completo, con lujosas renovaciones, interiores elegantes, el mejor equipo médico y doctores renombrados. El dueño del negocio no era un profesional médico, pero hizo mucho por su empresa. El salario del personal era excelente según los estándares de la ciudad. Seila tenía suficiente para el alquiler, buena comida, e incluso ropa bonita, aunque no demasiado cara. Luego, algo sucedió, aunque Seila no entendió qué fue. El dueño anterior o bien se declaró en bancarrota o se endeudó, en cualquier caso, tuvo que vender el centro médico. Un nuevo propietario tomó el control, y comenzaron a circular rumores inquietantes entre el personal. Una nueva escoba siempre barre de manera diferente, dijo con significado la enfermera principal. ¿Y si nos piden a todos que nos vayamos? Oh, estoy tan asustada, se preocupó Seila. Tú, joven y hermosa, no tienes nada de qué preocuparte, pero yo, casi jubilada, seguramente seré despedida. ¿Quién necesita a trabajadores mayores de todos modos? Seila esperaba que la enfermera principal tuviera razón y que ella no se viera afectada, porque no podía permitirse perder su trabajo. No tenía a nadie y solo podía depender de sí misma. Desafortunadamente, la predicción se hizo realidad, pero no exactamente. El nuevo propietario comenzó a despedir a los empleados anteriores y Seila también fue despedida, a pesar de ser joven, hermosa y una buena trabajadora. Fue un golpe inesperado para Seila, quien realmente había esperado mantener su trabajo. La joven comenzó a buscar anuncios de empleo, pero ninguno de los trabajos disponibles la satisfacía. El salario promedio para una enfermera en su ciudad era bajo, solo las clínicas privadas pagaban bien y trabajar en un hospital público solo cubriría el alquiler y la comida por un mes, incluso con las modestas necesidades de Seila. Estaba al borde de la desesperación. El alquiler se vencía y no tenía dinero. El propietario le dio un par de semanas, solo un par de semanas y estaría en la calle. Melanie, la misma amiga que había acogido a Seila unos años atrás, la ayudó de nuevo. ¿Por qué estás tan empeñada en ser enfermera? ¿Qué más puedo hacer?, dijo Seila, moviendo las manos. Hay muchos otros trabajos para personas con tu educación. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, aquí. Melanie sacó un periódico doblado de su bolso. Hacía mucho tiempo que Seila no veía un periódico de verdad. Esta edición consistía enteramente en anuncios de empleo. ¿Qué es esto? He estado buscando ofertas de trabajo en mi tiempo libre, explicó Melanie. Incluso marqué un anuncio al que deberías prestar atención. Estúdialo cuidadosamente, creo que encontrarás algo. Seila tomó el periódico y leyó los anuncios circulados. Todos eran vacantes para cuidadores y se alentaba un título médico. Seila sonrió. ¿Cómo no se había dado cuenta de esto antes? Al día siguiente, comenzó a llamar a posibles empleadores. Algunos ya habían encontrado un cuidador, otros ofrecieron un pago más bajo y algunos necesitaban un asistente masculino. Seila casi desapareció, pero finalmente encontró una opción adecuada. Fue invitada a una entrevista unas horas después de la llamada tranquilizadora. Seila se encontraba frente a una mansión lujosa, obviamente vivía allí una familia adinerada. Seila incluso dudó, ¿contrataría una familia así a una simple chica?
Una mujer con un estricto vestido azul y un rostro impenetrable la recibió y la acompañó adentro. Sheila se sintió mareada por tanta amplitud y lujo, solo había visto tales interiores en programas de televisión sobre los ricos. Tome asiento, dijo la mujer del vestido azul, y Sheila se sentó dócilmente en el suave sofá. Pronto, un hombre de unos 50 años bajó la amplia escalera, saludó a Sheila y se sentó frente a ella. Sus ojos grises y atentos la examinaron. «Eres tan joven», dijo. «¿Podrás manejarlo?» «Tengo experiencia con pacientes difíciles. Trabajé como enfermera en un hospital durante varios años». La conversación continuó de manera profesional. El hombre de ojos grises estaba interesado en la educación, experiencia y habilidades de Sheila. Ella respondió con honestidad y franqueza, y pudo notar por su expresión que él estaba satisfecho con sus respuestas. «Bueno, por lo que parece ser una buena opción para nosotros. ¿Tienes alguna pregunta?» Por supuesto, Sheila tenía preguntas. Ya conocía su salario potencial, que le habían informado por teléfono, y estaba más que satisfecha con la cantidad, ya que el salario ofrecido era incluso más de lo que ganaba en el hospital. Sin embargo, Sheila estaba genuinamente interesada en saber más sobre su paciente. «El señor Bailey casi nunca se levanta de la cama», comenzó el hombre. «Tiene un diagnóstico serio y no se puede hacer nada, ni siquiera con sus conexiones y dinero. Se está desvaneciendo lentamente, perdiendo fuerza. Necesita a alguien que lo ayude durante el día, que le administre medicinas, le ajuste las almohadas, lo escuche y lo entretenga con una historia. Veo que eres una persona abierta y amable, y eso es lo que necesitamos. Tu título de enfermería es perfecto porque el señor Bailey a veces necesita inyecciones. ¿Puedes manejarlo?» «Por supuesto», respondió Sheila inmediatamente. Luego, el hombre de ojos grises y atentos la llevó a conocer a su empleador. El señor Bailey estaba acostado en un amplio y luminoso dormitorio, había un ligero olor a medicamentos, pero en general, el aire era fresco y fresco. Por lo general, en las habitaciones de personas gravemente enfermas hay un olor pesado y repulsivo, pero aquí era diferente. A Sheila le gustó mucho. El señor Bailey era un hombre delgado y pálido, con cabello oscuro, corto y ojos marrones, casi negros e inteligentes. «Aquí, señor Bailey, le he encontrado una enfermera de día». «Mi nombre es Sheila, ¿cómo está?», dijo Sheila. El señor Bailey la miró con una expresión cálida y amigable e incluso logró sonreír. «Encantado de conocerte». «Gracias, estoy bien y trataré de darte la menor molestia posible». Sheila se sorprendió, esperaba ayudar a un hombre caprichoso que exigiría lo imposible y la regañaría a cada paso. Estaba dispuesta a tolerarlo por el dinero, ya que no tenía otra opción, pero estas amables palabras la desconcertaron. Quizás el señor Bailey mostraría su verdadero carácter más tarde. Sin embargo, el señor Bailey resultó ser un hombre agradable, educado, inteligente y respetuoso. Con los ayudantes del hogar, de los cuales había muchos, era impecablemente cortés y no ofendía a nadie en cuanto a su salario. Estas personas respondían de la misma manera, lo amaban y respetaban. El señor Bailey también estaba al tanto de los problemas de sus subordinados. Por ejemplo, ayudó a conseguir medicinas caras para el hijo de la sirvienta. También organizó una estancia en el hospital para la madre del jardinero y pagó el campamento de la hija del cocinero. Sheila encontró una clínica para el hijo del gerente, el mismo hombre de ojos grises que había conocido el primer día. El chico sufría de adicción y estaba literalmente muriendo. El señor Bailey le dio la oportunidad de tener una vida feliz, tenía dinero y conexiones, y las usaba para hacer felices a los demás. Sheila y el señor Bailey se hicieron amigos rápidamente. Después de escuchar la historia de la joven enfermera, él la respetaba mucho. «Eres una chica fuerte», le dijo. «Otra persona en tu lugar podría haberse derrumbado. Muchos empiezan a beber, salir y vivir imprudentemente, pero tú te mantuviste firme. Tienes un núcleo fuerte». Sheila se sintió complacida con estos elogios,
Pasaron mucho tiempo juntos. El señor Bell rara vez se levantaba y a menudo necesitaba ayuda. Su naturaleza sociable no toleraba la soledad. A pesar de su enfermedad, aún disfrutaba de las conversaciones y prefería estar rodeado de gente. Constantemente tenía visitantes, antiguos colegas, amigos y familiares. Los sirvientes también estaban siempre cerca, y Seila se convirtió en amiga del amable y amigable señor Bailey. Del médico que lo visitaba casi a diario, Seila supo sobre su diagnóstico, el cual no dejaba ninguna posibilidad de recuperación, lo que le parecía doloroso e injusto. Un hombre tan bueno, ni siquiera tan viejo, irradiaba calidez y bondad. Todos a su alrededor se sentían bien, tranquilos y agradables, pero su destino era tan duro. Seila habló mucho con el señor Bailey, y los ayudantes de la casa también compartían historias sobre él, siempre hablando muy bien de él. El señor Bailey provenía de una familia pobre de una aldea. Desde la infancia, mostró talento en varias ciencias, por lo que después de graduarse de la escuela de la aldea, se mudó a la ciudad y entró en una facultad prestigiosa donde se formaban ingenieros de aviación. Estudió y trabajó a tiempo parcial en una oficina de diseño. La idea de crear su propia empresa de fabricación se le ocurrió en ese momento. Después de graduarse de la universidad, consiguió un trabajo en una fábrica, pero nunca olvidó su sueño. Ahorró dinero, hizo conexiones y recopiló información. Finalmente, llegó el momento feliz. El señor Bailey fundó una empresa que fabricaba dispositivos especiales para pequeños aviones utilizados en la agricultura. Inicialmente, fue difícil, se endeudaba constantemente y sus ahorros se agotaban rápidamente. Casi había decidido que no funcionaría cuando tuvo suerte. La empresa recién fundada recibió su primer gran pedido, que el personal completó de manera excelente, y todo despegó a partir de ahí. Un cliente importante les dio buena publicidad en los círculos adecuados, lo que llevó a una avalancha de pedidos. La empresa creció, se fortaleció y se desarrolló, convirtiéndose pronto en una empresa grande y completa con las correspondientes ganancias. El señor Bailey estaba saliendo con una chica de la que se había encariñado desde los días de la universidad, Daniele. Se conocieron una vez en una fiesta de estudiantes. El señor Bailey se dio cuenta de inmediato de que estaba enamorado, pero Daniele tenía dudas. Era hermosa, con un cabello largo de color miel, grandes ojos azules y una figura espléndida. Muchos chicos estaban interesados en ella en ese entonces, y una elección tan amplia la confundía. A Daniele le gustaba el señor Bailey, era amable, confiable y genuino. Sin embargo, ella quería una vida hermosa y pensaba que su apariencia lo merecía. Pero el señor Bailey no era rico en ese momento. Sin embargo, cuando su negocio comenzó a ir bien, el destino los reunió nuevamente. Ambos decidieron que su encuentro no era accidental y se convirtieron en pareja. El señor Bailey se sintió verdaderamente feliz, tenía dinero, un negocio favorito y a Daniele a su lado. Ella era amable, amorosa y comprensiva. Para entonces, Daniele había aprendido a apreciar las cualidades del señor Bailey, habiendo aprendido de errores pasados. Pronto, el señor Bailey pudo permitirse una casa enorme en un vecindario de élite. Asumieron que tendrían hijos pronto y habría suficiente espacio para más de un bebé. El señor Bailey y Daniele soñaban con tener muchos hijos, sin embargo, estos planes no se hicieron realidad. Año tras año pasaba, y el tan esperado hijo nunca llegó. Un día, Daniele le dijo a alguien que terminó su embarazo hace años. Ella se culpaba a sí misma e incluso sugirió que el señor Bailey la dejara por una esposa normal, sin un pasado como el suyo. Por supuesto, él no quería pensar en eso. Comenzaron muchos años de visitas a médicos, pero nada ayudó. Inyecciones costosas y técnicas innovadoras fueron en vano. Afortunadamente para el señor Bailey, él tenía su propio negocio y el trabajo le tomaba mucho tiempo y requería todo su compromiso, así que tenía algo que hacer. Pero Daniele se transformó de una esposa alegre y amable en una persona sufriente, culpando a todos y todo por su infelicidad o falta de empatía. Se obsesionó con la maternidad inalcanzable,
No podía encontrar paz y estaba enojada con el señor Belly por pasar tanto tiempo en el trabajo y no sufrir lo suficiente con ella. El señor Belly sugirió a su esposa que se uniera a una organización de voluntariado, ya que ella deseaba tanto tener un hijo. Estas personas visitaban orfanatos y ayudaban a los huérfanos. Incluso patrocinó un par de orfanatos con la esperanza de que Daniele los visitara y averiguara qué necesitaban. Inicialmente, Daniele parecía entusiasta, pero no duró mucho. Los niños, a menudo maleducados, ruidosos o incluso enfermos, la repelían, no quería verlos, así que rápidamente se retiró y se sumergió nuevamente en su propio sufrimiento. El señor Belly continuó ayudando a los orfanatos por su cuenta. Le gustaba ver la gratitud del personal y sentir que estaba haciendo un poco más felices a los huérfanos. Después de todo, para eso se nos da la fuerza y la oportunidad de apoyar a quienes son más débiles. Daniele y el señor Belly se distanciaron mucho. No se entendían y a menudo discutían. Daniele acusaba al señor Belly de ser desatento y rígido, aunque estos eran enfoques injustos. El señor Belly extrañaba a la antigua Daniele, sus conversaciones de corazón a corazón y la calidez y ternura que una vez existió entre ellos. Entonces apareció en su vida una mujer joven, modesta, tranquila, increíblemente hermosa y conmovedora, y muy sincera. Eso fue lo que finalmente cautivó al señor Belly. Rara vez encontraba personas así. Gina trabajaba en una fábrica que hacía uniformes para su empresa. Un día, el señor Belly fue a ver al director de la fábrica por negocios y accidentalmente se encontró con ella en el pasillo. Fue como un rayo. A primera vista, Gina no parecía especial, mínimo maquillaje y un vestido modesto que ocultaba las ventajas de su graciosa figura. Pero el señor Belly no podía apartarse de ella, esos ojos radiantes, amables y atractivos lo cautivaron. Se armó de valor para conocerla y aprender su nombre. Tuvieron una conversación casual y sintió calidez y simpatía por parte de Gina. El señor Belly hizo algo deshonesto, le ocultó a Gina que estaba casado. De lo contrario, ella nunca habría aceptado salir con él. En ese momento, no pensó en el futuro, la verdad saldría a la luz eventualmente y no se preocupaba por los sentimientos de Daniele. Le parecía que ya hacía mucho tiempo que eran extraños. Con Gina era diferente, ella envolvió al señor Belly con cuidado, como una manta cálida. A su vez, él la cuidaba, le compraba ropa hermosa, la apoyaba moralmente e incluso ayudó a que le aumentaran el salario. Gina se sentía avergonzada por los regalos caros, pero claramente disfrutaba del cuidado del señor Belly. Gina tenía un pasado complicado. Creció en un orfanato, no conocía el amor de una familia y aceptó con gratitud el cortejo del señor Belly. Cuando el señor Belly admitió que estaba casado, ya llevaban un par de meses saliendo. Sus hermosos ojos azules reflejaron dolor y desesperación. Miró al señor Belly como si fuera una gran decepción. Mi esposa y yo hemos sido extraños durante mucho tiempo. Ella no me entiende y yo no la entiendo a ella. Nos divorciaremos, dijo el señor Belly, dándose cuenta de lo banales que sonaban sus palabras, excusas típicas de un esposo infiel. Gina lo dejó, no solo porque estaba casado, sino porque la había engañado durante tanto tiempo. El señor Belly no sabía dónde vivía Gina, pero la esperaba por las tardes en la puerta de la fábrica. Le confesó su amor y le suplicó que volviera. Un día, Gina le pidió sin emoción que no la molestara más. Tengo novio, y él es honesto conmigo y no está casado. Nuestra relación es seria, así que por favor no me molestes más. La mirada de Gina era fría y su voz dura. El señor Belly probablemente no habría retrocedido ante ella, pero luego quedó claro que Daniele estaba esperando un hijo, un acontecimiento tan esperado que casi nadie había esperado. Otro tratamiento de FIV en la clínica capital dio este resultado. Daniele parecía volar por la casa, sus reproches interminables y su sufrimiento incesante se habían ido. Sus ojos ahora brillaban de felicidad, necesitaba la protección y el apoyo de su esposo, y así el señor Belly decidió dejar a Gina, especialmente porque tenía un hijo en camino que necesitaría un padre. Su corazón dolía,
un instinto interior le decía que estaba perdiendo algo crítico, algo que no podría recuperar. El señor Bailey anhelaba el toque de Gina, sus ojos, pero las nuevas circunstancias dictaban una nueva línea de comportamiento. El señor Bailey se quedó con su familia, el embarazo de Danielle fue difícil y ella fue al hospital para preservarlo. Ambos cónyuges estaban constantemente ansiosos por su futuro bebé, ¿podrían llevarlo a término? Otra oportunidad de convertirse en padres parecía poco probable. Tra nació prematuramente, pero era bastante viable. El bebé tuvo que pasar un par de meses en el hospital, pero luego hubo un solemne alta con muchos invitados, animadores, un gran pastel y cestas de flores. Danielle se sentía verdaderamente feliz, el señor Bailey lo vio y se alegró por ella. También estaba orgulloso de convertirse en padre. Tenía un hijo, un futuro asistente, el sucesor de la empresa de muebles y un mejor amigo. El nuevo rol y las emociones asociadas con él casi empujaron completamente los pensamientos de Gina fuera de la mente del señor Bailey, y luego hubo mucho trabajo. Solo ocasionalmente soñaba con ella, con sus hermosos ojos azules, claros y transparentes como los lagos de montaña, y entonces su corazón se apretaba con añoranza por ella. El señor Bailey a veces iba a la fábrica donde trabajaba Gina por asuntos de negocios, miraba cuidadosamente a su alrededor con la esperanza de verla, pero no se la veía por ningún lado. Tal vez había renunciado a su nuevo trabajo, pero no trató de averiguarlo específicamente. Era mejor olvidar a Gina. Ahora tenía un hijo, y ella tenía un novio, como ella misma le dijo. Entonces, ¿cuál era el punto de toda esta tontería? ¿Por qué te estoy contando esta historia? El señor Bailey mira a la callada Seila con una sonrisa. Verás, si encuentras el amor, el verdadero amor, nunca lo cambies por nada. Lucha por él hasta el final, solo entonces, en tus últimos años, te darás cuenta de que hiciste todo bien en esta vida. Siempre puedes encontrar una manera de arreglarlo todo para asegurarte de no perder tu felicidad y no dejar a otros infelices. Supongo que eres joven, no creo que sepas lo que quiero decir. Seila tal vez no entendió completamente a su sabio empleador, pero sintió su añoranza por esa Gina. Vaya, solo se conocieron durante 2 meses y él la recuerda toda su vida, incluso ahora, estando tan ocupado, lamenta haberla perdido entonces. Ese es el sentimiento. Seila de repente se dio cuenta de que soñaba con amar algún día a alguien de esa manera. El pequeño traer a la luz en la ventana para los padres expectantes, el milagro de los milagros, el príncipe heredero. No hace falta decir que el bebé estaba mimado, colmado de juguetes caros y envuelto en cuidados. Tanto la madre como el padre parecían vivir por el bien de este apuesto niño. El señor Bailey tenía muchos planes para su hijo, lo veía como un joven inteligente, fuerte. El señor Bailey era una persona reservada y difícil de tratar, pero también amable y compasivo. Sin embargo, Tra creció de una manera que no se parecía en nada a lo que sus padres habían imaginado. Se convirtió en alguien mimado, caprichoso y egoísta. Al pronunciar estos epítetos sobre su hijo, el señor Bailey sacudió la cabeza y se culpó a sí mismo. Es mi culpa, trabajé mucho, me convencí de que lo hacía por su bien y por su futuro. Quería dejarle un imperio para que lo desarrollara y fortaleciera, pero no de esta manera. Al principio, todo iba bien. Danielle se dedicó con entusiasmo al desarrollo de su bebé, inscribiéndolo en cursos de lectura rápida para preescolares, matemáticas mentales y preparación escolar con profesores universitarios. Incluso consiguió que ingresara en la escuela más prestigiosa de la ciudad, para lo cual el señor Bailey tuvo que usar sus conexiones. A pesar de los esfuerzos de los tutores, Tra no obtuvo las calificaciones necesarias por sí mismo, por lo que su padre influyente tuvo que intervenir varias veces, lo que no le agradaba. Le parecía incorrecto, pero Danielle siempre convencía a su esposo de que tenía que promover a su único hijo por cualquier medio. Danielle amaba a Tra, como todas las madres aman a sus hijos, pero en su caso, se convirtió en algo casi patológico. Le perdonaba todo,
organizaba su vida y su tiempo libre para que no enfrentara dificultades ni se disgustara innecesariamente. Tra era tan sensible a los fracasos que sollozaba, sufría y tenía largos dolores de cabeza después. En tales condiciones, el niño no podía crecer de otra manera. Creía que el mundo entero giraba a su alrededor y sabía que, si se quejaba a su madre o ponía cara triste, ella haría lo necesario. El señor Bailey no estaba de acuerdo con estos métodos de crianza. Intentó discutir con su esposa, pero ella le decía, no sabes cómo criar a los niños, y yo he leído mucha literatura sobre el tema. Así es como se crían individuos libres, seguros y felices. No tienes idea de cuántos traumas arrastramos desde la infancia y cómo nos impiden avanzar en la vida, cortándonos las alas. Esto no le pasará a Tra. Si el señor Bell insistía, Daniele utilizaba argumentos de hierro. Estás en el trabajo todo el tiempo, no apareces por casa, no te interesas mucho por el niño, no sabes de qué vive ni qué le importa. En ese punto, el señor Bell se callaba y cedía, porque Daniele tenía razón. Pasaba mucho tiempo en el trabajo y no tenía idea de cómo criar a los hijos. Su esposa, por supuesto, tenía un conocimiento mucho mejor del tema. Cuando llegó el momento de la universidad, se hizo evidente que los conocimientos de Tra no eran suficientes ni siquiera para la calificación mínima requerida para un departamento de pago. Esto era sorprendente, dado que asistía a una escuela prestigiosa y sus calificaciones siempre habían sido excelentes. Por eso, el señor Bell se sorprendió con este resultado, creyendo que los conocimientos de su hijo eran suficientes. Sí, Tra era inmaduro, dependiente y caprichoso, pero era diligente e inteligente en sus estudios. Sin embargo, resultó que Daniele había estado resolviendo los problemas académicos de su hijo sobornando a los maestros para asegurarse de que Tra recibiera buenas calificaciones. El señor Bell se sintió angustiado y se dio cuenta de que había sido un error distanciarse de la educación de su hijo. Mientras tanto, Tra se convirtió en estudiante de diseño en la universidad local, eligiendo su propio campo, aunque aspiraba a estudiar en universidades prestigiosas. El señor Bell sabía que su hijo, que no estaba preparado, necesitaba una supervisión parental cercana. Tra estudió en la universidad local durante unos meses y luego desapareció, llevándose una cantidad considerable de dinero de la caja fuerte. Daniele estaba angustiada, tomando sedantes constantemente. Sorprendentemente, el señor Bell sintió un alivio, ya que por fin su hijo había tomado una decisión valiente y decisiva. Suponía que Tra se había ido a la capital para perseguir sus sueños y tratar de abrirse camino por su cuenta. Incluso si fracasó, el intento en sí mismo valió la pena. Más tarde se confirmó que Tra efectivamente había ido a la capital, pero ni estudiaba ni trabajaba allí. Malgastó el dinero de su padre navegando por Internet, buscando cursos de diseño, comenzándolos y abandonándolos tan pronto como se volvían aburridos o difíciles. Cuando se le acabó el dinero, Tra llamó pidiendo una transferencia. Daniele, por supuesto, cumplió con su petición, dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su favor. El señor Bailey, si hubiera sido consultado, habría actuado de manera diferente, no le habría dado dinero a su audaz hijo, obligándolo a regresar a casa o a ganarse la vida por su cuenta. Pero discutir con Daniele sobre Tra era inútil. ¿Y si se muere de hambre sin dinero? ¿Y si recurre al crimen para obtener dinero y se mete en problemas? ¿Cómo podríamos vivir con eso, sabiendo que fue nuestra culpa por no ayudar a nuestro pequeño en un momento difícil? Tra se quedó en la capital, completamente mantenido por su padre. Llamaba a sus padres solo cuando necesitaba dinero, hablando de su vida brevemente y de mala gana, como si esas conversaciones fueran una carga. Tra probó varios campos, trabajó como modelo fotográfico, tocó en una banda de rock, intentó iniciar un negocio con el dinero de su padre e incursionó en la psicología, pero nunca tuvo éxito. El señor Bailey entendió por qué. Tra no estaba acostumbrado a trabajar duro, creció en condiciones cómodas, sin familiarizarse con enfrentar dificultades. Prefería una vida fácil y placentera, y así vivía,
clubes nocturnos, chicas guapas atraídas por su dinero, o más bien, el dinero de su padre, y amigos y compañeros divertidos que amaban vivir a expensas de otros. Tuvo un par de encontronazos con la policía, y el señor Bailey logró sacarlo de problemas cada vez, pero le costó mucho estrés, esfuerzo y dinero. Luego, Daniele se enfermó. El señor Bailey sospechaba que los nervios eran los culpables, estaba angustiada por su hijo. Soñaba con que tras se casara, se convirtiera en un hombre de familia modelo y fuera la mano derecha de su padre. Su condición cardíaca, que había estado latente desde su nacimiento, se agudizó y comenzó a progresar. Daniele sabía de su condición, pero nunca la había preocupado antes. Ahora, comenzó a empeorar rápidamente. Daniele se debilitó rápidamente, estaba constantemente en hospitales y se sometió a varias cirugías. Durante una de ellas, no sobrevivió, su cuerpo debilitado no pudo soportar otra intervención. El señor Bailey sintió como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Durante todos estos años, sabía que la tenía a ella, confiable, necesitando su protección y cuidado, y al mismo tiempo dándole fuerza y motivación para conquistar nuevas alturas. Después de que su esposa lo dejó, el señor Bailey se sintió completamente solo. Sí, tenía un hijo, pero Tra había crecido y se había vuelto un extraño. El señor Bailey ni siquiera sabía de qué hablar con él o cómo apoyarlo en su dolor. Tra también quedó sacudido por la muerte de su madre. Daniele era la persona más querida para él. El joven se veía perdido, el señor Bailey incluso sintió lástima por él. Por primera vez, vio a su hijo tan débil e inseguro de sí mismo. Sin embargo, Tra pronto recuperó la compostura y se fue a la capital. Encontraba su ciudad natal aburrida y estrecha. Las solicitudes de transferencias de dinero continuaron, pero ahora Tra se dirigía directamente a su padre. A veces ni siquiera le daba las gracias, pensando que así debían ser las cosas. El señor Bailey transfería las sumas que su hijo pedía, probablemente en memoria de Daniele. Con el paso de los años, nada cambió. Tra aún vivía su vida en la capital, se convirtió en padre, pero no vivía con la madre de su hijo y no se comunicaba en absoluto. Tra estaba desempleado, por lo que era imposible sacarle pensión alimenticia. La mujer no registró a Tra como el padre, y el señor Bailey quería ver a su nieto y participar en su vida, pero ni siquiera supo de su existencia al principio. Tra se enteró del chico accidentalmente y no tenía idea de dónde buscarlo. Por supuesto, Tra no confesó y respondió a todas las preguntas diciendo que era un asunto personal y que su padre no debía interferir. Luego, el propio señor Bailey se enfermó. El diagnóstico fue desalentador, pero luchó y se mantuvo en pie durante mucho tiempo, a pesar de pronósticos mucho más pesimistas por parte de los médicos. Sin embargo, la enfermedad cobró su precio y finalmente lo dejó postrado. Tra venía periódicamente desde la capital a visitar a su padre. Seila lo vio, apuesto, elegante, estiloso y vestido de forma costosa, con una voluntad fuerte, mentón prominente, pómulos afilados y cejas espesas, un galán típico de telenovela. No es de extrañar que tuviera muchas chicas, siempre le prestaban atención. Durante esas visitas, Seila notó algo que la mantuvo inquieta y necesitaba poner a prueba sus sospechas. Durante su tiempo en esa hermosa casa, el señor Bailey se había hecho familiar para Seila, pero las visitas de Tra eran perjudiciales para la salud y el ánimo del señor Bailey. Sí, el anciano ya estaba postrado en cama, pero se mantenía alegre, abierto a la comunicación y a menudo se reunía con amigos. Después de las visitas de Tra, era una persona completamente diferente, aspecto desvanecido, rostro gris, apatía total. Pasaba un tiempo y el viejo señor Bailey volvía, hasta que Tra aparecía de nuevo en su casa. Un patrón muy extraño. Tra, había algo desagradable en él, una mirada altiva y desdeñosa. Miraba a las personas como si fuera indigno de su dignidad saludarlas, una persona repulsiva, a pesar de su apariencia muy favorable. Seila estaba casi segura de que Tra estaba envenenando a su padre.
Recientemente había visto algo así en una serie de televisión, donde el heredero envenenaba a un pariente para heredar la fortuna. Y Tra, a juzgar por su apariencia y las historias del señor Bailey y sus empleados, parecía capaz de algo así. Parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Así que Seila tomó una decisión, compró una cámara barata, vio algunos videos sobre cómo instalarla y dejó la cámara en el dormitorio del señor Bailey. Seila sabía que pronto su hijo vendría y quería ver por sí misma qué estaba pasando. Si sus sospechas se confirmaban, si Tra estaba poniendo algo en el agua o la comida de su padre, iría a la policía. Finalmente, llegó el día. Tra llegó a la casa de su padre. Pasó junto a Seila sin siquiera mirarla. Ella estaba acostumbrada a ese trato desdeñoso. Pronto, sus sospechas serían confirmadas o desmentidas. Cualquier cosa era mejor que no saber. Seila fue a la sala del personal, que estaba vacía. Sacó su teléfono y mostró la imagen del dormitorio del señor Bailey. La calidad era excelente, veía cada detalle y escuchaba cada sonido. «Eso era bueno, ¿cómo te sientes?», preguntó Tra, sentándose al lado de la cama de su padre. «¿Te ves bien?». «Estoy bien, Tra». «¿Y tú?». «Mejor que nunca». «El caso, ¿cómo va?». Padre Tra lo miró con reproche. «Sabes que es inútil, pero los detectives siguen buscando. Les has pagado mucho dinero, pero incluso ellos piensan que es una pérdida de tiempo y dinero. Esa chica, tu hija, probablemente ni siquiera existió. La inventaste». El señor Bailey negó con la cabeza y le pidió a Tra que le trajera una fotografía de su hija. Seila no entendía nada. El señor Bailey solo tenía un hijo, Tra. ¿De qué hija estaba hablando? Tra obedientemente sacó una foto tamaño A4 de una carpeta y se la entregó a su padre. «Ella existe», dijo el señor Bailey, mirando con cariño la foto. «Es mi hija, la hija de la mujer con la que engañaste a mi madre. Está muerta». «Tal vez era tu hija, tal vez no. Sigue buscando». Tra miró a su padre con enojo y odio, diciendo: «Estás loco, no aceptarás lo obvio. Sé por qué estás tan ansioso por encontrar a esa hija mítica que o murió de niña o nunca existió. Simplemente estás decepcionado de mí y esperas que ella resulte ser mejor». El señor Bailey se puso gris y pálido. Las palabras de su hijo le causaron un dolor físico. Seila se dio cuenta de que Tra no estaba envenenando a su padre, lo estaba matando con palabras y malas noticias. El señor Bailey estaba buscando a su hija. Tra parecía estar ayudando, pero realmente no estaba ayudando. Padre e hijo hablaron más. El señor Bailey prometió transferir una gran suma de dinero a Tra, parte para los detectives y parte para los esfuerzos de Tra en la búsqueda de su hija desaparecida. Ese era ahora el trabajo de Tra, por el cual recibiría un salario. Eso fue lo que Seila entendió de su conversación. Tra se fue y solo entonces Seila entró en la habitación del señor Bailey. Estaba o dormido o en un estado de olvido, como de costumbre después de la visita de Tra. Su piel estaba gris y tenía ojeras. Hablar con Tra lo agotaba. El chico no ahorraba los sentimientos de su padre y parecía hacerle más daño. En las manos del señor Bailey estaba la foto. Tra la había dejado o se había olvidado de llevársela. La foto estaba boca abajo. Seila no pudo resistir su curiosidad, la tomó del señor Bailey dormido y se sorprendió. En la foto vio a una mujer joven, hermosa y sonriente, sosteniendo a un niño pequeño. Era la madre de Seila y ella misma. La chica se sintió mareada y su visión se oscureció. Seila no se atrevió a hablar con el señor Bailey al respecto durante mucho tiempo. Al principio, él se sentía mal y no estaba listo para tal choque. Luego Seila simplemente tuvo miedo. No solo el tema era sensible, sino que también tendría que confesar que había estado espiando al señor Bailey y a Tra, escuchando sus conversaciones y viendo esa fotografía. Había hurgado en cosas que no parecían ser de su incumbencia al principio. El hecho de que estos asuntos resultaran ser de Seila se reveló después de su intrusión no tan cuidadosa. Fue un accidente. El señor Bailey estaba a punto de ser trasladado a un hospital para un examen completo anual.
Estaría fuera por al menos un mes, por lo que Sheila no pudo posponer más una conversación importante. Sheila entró en la habitación del hombre sosteniendo una foto que había estado en su álbum familiar y el de su madre durante muchos años. No recordaba bien la foto de su infancia. Era fascinante ver a su madre tan joven y a sí misma tan pequeña. Señor Bailey, necesito tener una conversación seria con usted. Mire esto, dijo Sheila, entregando la foto al anciano. Sé que tiene una igual. Es extraño y sorprendente. Por favor, dígame, ¿de dónde sacó esta foto? La expresión del señor Bailey cambió. Miró detenidamente el rostro de Sheila, como tratando de leer algo en él. No puede ser, pero era obvio desde el principio. Tu apariencia, ¿realmente podría ser tú? Explícamelo, no entiendo nada. ¿Tuviste una hija? ¿De dónde sacaste esta foto? Yo tengo la misma imagen. Esta foto me la envió la mejor mujer del mundo. Probablemente fue la única a la que realmente amé. Fue un sentimiento maravilloso, pero no estábamos destinados a estar juntos. Como resultó ser, esta es Gina. Te hablé de ella, ¿recuerdas? Gina. La madre de Sheila era la misma mujer de la que el señor Bailey había hablado una vez. La había conocido en la fábrica y la había visto durante varios meses. Finalmente, perdió la cabeza por ella. Ya había hecho planes grandiosos, sabía que no sería fácil, pero aún así iba a separarse de Daniele y luego proponerle matrimonio a la que lo hacía tan feliz. Pero no estaba destinado a ser. Unos años y medio después, Traya había nacido. Se convirtió en el centro del universo para Daniele y también para mí. Una carta llegó sin remitente. Contenía una fotografía, la que tienes en tus manos ahora. Gina y una adorable niña. Escribió que había dado a luz a mi hija y quería que lo supiera. Quería que supiera que nuestro amor no se disolvió en la nada, que tuvo una continuación, una maravillosa niña. Gina también escribió que estaba casada y vivía en otra ciudad con su esposo. Me pidió que no la buscara. Lo único que quería era que supiera de ti, de tu existencia. Por supuesto, el señor Bailey intentó encontrar a Gina, pero realmente había dejado la ciudad. ¿Dónde y con quién? No se lo dijo a nadie. Renunció a su trabajo, se llevó a su hija y se fue. Mi madre solía decirme que trató de formar una familia con un hombre y se fueron por unos años. Luego mi madre rompió con él y volvimos. Sheila dijo, si lo hubiera sabido. El señor Bailey miró a Sheila atentamente. Si eres la hija de Gina, entonces ella ya no está. Me contaste sobre tu vida. Recuerdo todo. Sí, mi madre ya no está. Tenía tanto que decirle. El señor Bailey sacudió la cabeza con tristeza y continuó la historia. Quería al menos conocerla antes de morir y darle apoyo, hacer algo por ella. Así que contraté detectives. Quiero decir, le di el caso a Tra, le conté todo y lo puse a cargo de la investigación. No podía hacerlo solo. Logré averiguar algo. Gina sí tuvo una hija, pero ella había muerto. No lo creí, y los documentos parecían falsos, como si alguien quisiera cubrir sus huellas. Le pedí a Tra que siguiera investigando, pero fue infructuoso. Las malas noticias me estaban afectando últimamente. El tiempo se deslizaba y las posibilidades de encontrar a mi hija se volvían más escasas, pero el destino se apiadó de mí. Tú me encontraste y Tra, no creo que estuviera buscando. Solo estaba tomando el dinero que le daba para los detectives. No soy tonto. Sé que teme la herencia, teme tener que compartirla con su hermana, contigo. Yo, ni siquiera sé qué decir, dijo Sheila, con los ojos llenos de confusión. Su mente estaba aturdida por lo que acababa de escuchar, pero en algún lugar dentro de ella sentía calor, un calor que se extendía por todo su cuerpo. Tenía un padre, y uno tan fuerte, amable y sabio. Es increíble. Tenemos mucho de qué ponernos al día mientras aún es posible, dijo el señor Bailey, sonriendo calurosamente a Sheila.
Haremos nuestro mejor esfuerzo, y Tra incluso estará complacido más tarde cuando se dé cuenta de todo. ¿Puedes imaginarlo? Tra ha soñado con una hermana toda su vida, una hermana. Cuando era pequeño, nos pedía que le diéramos una hermana, pero luego, claro, dejó de hacerlo al crecer. Creo que Tra estará feliz. El señor Bailey extendió la mano y apretó firmemente la palma de Seila. La chica sonrió. De repente sintió que le crecían alas en la espalda. Ahora no estaba sola. Tenía una familia.